¿Es una broma? La voz de Ellen, aguda y áspera, como si sus uñas atravesaran el silencioso zumbido del aire acondicionado de la armería. Stanley Grant, de 84 años, permanecía pacientemente de pie ante el mostrador de cristal, su reflejo, un pálido fantasma encorvado junto al suyo, vibrante y desdeñoso. No respondió de inmediato, su mirada estaba fija en un M1 Garand antiguo colgado en la pared, detrás de ella. Había llevado uno igual a través del gélido infierno del embalse elegido. Su pregunta quedó suspendida en el aire, un insulto deliberado. Los otros dos clientes, ambos más jóvenes, cambiaron de postura, encontrando de repente las hileras de acero pulido y polímero intensamente interesantes. Las luces fluorescentes de la armería Illis eran brillantes e implacables, haciendo que la tienda pareciera más un quirófano que un lugar que vendiera herramientas históricas y de defensa. Era un establecimiento de alta gama, todo aluminio cepillado y expositores tácticos. Ellen, la gerente, encarnaba su estética estéril. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta austera y el polo bordado con el logo de la tienda estaba almidonado. Miró a Stanley como si fuera una pelusa en su mundo, por lo demás perfecto. Llevaba ropa sencilla y desgastada, una camisa roja desteñida, vaqueros limpios pero deshilachados y botas de cuero viejas. Para ella, era un anacronismo, una reliquia que había llegado de una época pasada y ahora empañaba su cristal inmaculado. Señor, dijo, alargando la palabra hasta convertirla en una burla. Este es un negocio serio. Vendemos instrumentos de precisión, no juguetes para que jueguen los viejos. ¿Va a comprar algo o solo está aquí para recordar el pasado? Stanley finalmente apartó la mirada del rifle y la miró. Eran de un azul pálido, nublados por el tiempo, pero con una profundidad que parecía absorber la intensa luz sin devolver nada. Me gustaría comprar ese M1 Garand, dijo. Su voz era tranquila, un murmullo sordo que parecía salir de su pecho, no de su garganta. No temblaba, ni se veía un atisbo de agitación. Ellen soltó una breve carcajada de incredulidad. Se inclinó hacia adelante y apoyó sus manos perfectamente cuidadas en el mostrador. Es una pieza de coleccionista, un rifle de batalla semiautomático 2030 a 2006 en perfecto funcionamiento. Cuesta $5,000 y, francamente, no parece que esté buscando un colgador de pared de $5,000. Detrás de ella, un joven empleado llamado Kyle, que había estado reponiendo munición, se quedó paralizado. Miró del rostro burlón de su jefe al plácido del anciano, con un nudo de incomodidad en el estómago. Sabía que Ellen podía ser brusca, pero esto era un nuevo nivel de crueldad. Soy consciente del precio, dijo Stanley, sin cambiar de tono. También soy consciente de su función. No voy a colgarlo en la pared. Esto pareció alimentar la condescendencia de Ellen. ¿Qué vas a hacer con él? Llevarlo al campo de tiro. Señor, el retroceso de ese rifle podría dislocarle el hombro. Hay que saber manejar un arma así con seguridad. Nuestra póliza de seguros, por no hablar de mi conciencia, exige que solo venda a personas competentes y responsables. La insinuación era clara. Ella lo consideraba frágil, senil y peligroso. Un lastre. Otro cliente, un hombre de 20 años con chaleco táctico y barba, rió entre dientes. Había venido a recoger un AR-15 personalizado, y esta pequeña farsa le parecía divertida. El otro cliente, un hombre más joven con una sencilla sudadera con capucha, parecía cada vez más incómodo. Llevaba un corte de pelo estilo militar y sus ojos se posaban constantemente en el anciano, con un destello indescifrable en su expresión. Le aseguro, dijo Stanley, que su paciencia es un pozo profundo e inquebrantable. Soy competente. Yo seré quien lo juzgue, espetó Ellen. Veamos su documentación. Licencia de conducir,
tarjeta de comprador de armas y comprobante de domicilio. Y tendré que hacer una verificación de antecedentes, por supuesto, suponiendo que apruebe la prueba. Dio golpecitos con una larga uña roja sobre el mostrador con impaciencia. Vaya. No tengo todo el día. Lenta y deliberadamente, Stanley metió la mano en el bolsillo trasero de sus vaqueros. Sacó una cartera de cuero. Era antigua. La piel marrón oscura, desgastada y suave como la tela en algunas zonas, agrietada y surcada por 1000 finas líneas en otras. Las costuras estaban deshilachadas, y una mancha oscura y descolorida marcaba una esquina. La dejó sobre el mostrador de cristal. El sonido que emitió fue un suspiro suave y cansado. Ellen arrugó la nariz con disgusto. ¿En serio? ¿Se va a deshacer esa cosa en mi mostrador? Mientras los dedos nudosos de Stanley forcejeaban con el cierre, el mundo para él se disolvió momentáneamente. El olor a aceite de armas y aire acondicionado fue reemplazado por el penetrante aroma metálico de nieve y cordita. Las brillantes luces de las tiendas se desvanecieron en el cielo gris e implacable de Corea del Norte en el invierno de 1950. No veía el rostro burlón de Ellen, sino el de su jefe de escuadrón, el sargento Frank Miller, de 19 años y envejecido 100 años por la guerra. Frank le ponía esta misma cartera en la mano apenas horas antes de que el Ejército Popular Voluntario Chino tomara posesión de su posición en el embalse elegido. Toma, había dicho Frank, con el aliento en el aire bajo cero. La tuya está empapada. Guarda la foto de tu chica en esta. Es de buen cuero. Te traerá a casa. El recuerdo fue como un rayo, allí y desapareció en un instante. Frank nunca llegó a casa. La cartera sí. Stanley extrajo con cuidado su carnet de conducir y los permisos necesarios, con manos lentas pero perfectamente firmes. Los empujó por encima del mostrador. Ellen los cogió rápidamente. Examinó el carnet con atención, entrecerrando los ojos. Stanley Grant, de 84 años, dice que vives en el antiguo complejo de viviendas para veteranos. Claro. Se volvió hacia la computadora, sus dedos revoloteando sobre el teclado con clics ruidosos y agresivos. Muy bien, Stanley, veamos qué secretos escondes. El joven de la sudadera con capucha ya había visto suficiente. Había presenciado todo el intercambio, su ira se intensificaba lentamente. No era un cliente cualquiera. Era un ranger del ejército recién dado de baja, el sargento Thomas Ricker. Había pasado 4 años en Afganistán y reconocía a un soldado cuando lo veía. No conocía la historia del anciano, pero reconocía su porte. Estaba en la rectitud de su espalda, a pesar de su edad. Estaba en la inquietante quietud de sus manos. Estaba en la serena dignidad que absorbía cada insulto de Ellen. Y no le devolvía nada. Sobre todo, estaba en sus ojos. Ricker había visto ojos así antes, en el rostro de hombres que habían visto y hecho cosas que civiles como Ellen jamás podrían comprender. La forma en que se había burlado de la vieja cartera fue la gota que colmó el vaso. Para Ricker, la cartera de un hombre, sus placas de identificación, un encendedor Zippo desgastado, no eran simples objetos. Eran artefactos de una vida, depósitos de memoria y sacrificio. La falta de respeto de Ellen era más que una simple grosería, era una profanación. Mientras ella estaba ocupada con la computadora, emitiendo suspiros fingidos y murmurando sobre la lentitud del sistema, Ricker sacó discretamente su teléfono. Caminó hasta el fondo de la tienda, cerca de un perchero de camuflaje de casa, fingiendo curiosear. No llamó a la policía. Sabía que eso solo agravaría la situación y humillaría aún más al anciano. Revisó sus contactos hasta encontrar un número que no había usado en un año, un número que le dio su antiguo comandante de compañía al ser dado de baja.
Era una línea directa con el suboficial a cargo de la Oficina de Asuntos Públicos y enlace con la comunidad en Fort Hamilton, la extensa base militar a solo 32 kilómetros de la ciudad. Una voz áspera respondió al segundo timbre, Sargento Mayor Evans. Sargento Mayor, soy Thomas Ricker. Nos conocimos el año pasado. Yo estaba en la compañía Alfa, tercer batallón de Rangers. Me acuerdo de usted, Ricker. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de Evans era pura profesionalidad. Señor, estoy en la armería Illis, al norte de la ciudad, dijo Ricker en voz baja. Hay un veterano mayor aquí y la gerente también. Lo está tratando con extrema falta de respeto, humillándolo delante de todos. Creo que intenta comprar un M1, y ella lo está tratando como a un viejo senil. Hay muchos veteranos por ahí, Ricker. ¿Cómo se llama? Lo dijo en voz alta al tomarle la licencia. Se llama Stanley Grant. Hubo un profundo silencio al otro lado de la línea. Ricker pensó por un segundo que la llamada se había cortado. Sargento Mayor, ¿está ahí? La voz que le devolvió era completamente diferente. El tono brusco y profesional había desaparecido, reemplazado por algo que Ricker solo había oído de suboficiales de alto rango en momentos de extrema crisis. Era una voz de urgencia pura y condensada. Ricker, ¿cómo dijo que se llamaba? Stanley Grant, señor. Quédese donde está. No se involucre. No deje que salga de la tienda si puede evitarlo. Voy en camino. La línea se cortó. Ricker se quedó paralizado un momento, con el teléfono pegado a la oreja. Esperaba un gracias por el aviso o un lo investigaré. No esperaba una reacción que sonara como si alguien acabara de anunciar una emergencia nacional. Algo estaba sucediendo. Algo grave. Dentro de la Oficina de Asuntos Públicos de Fort Hamilton, el sargento mayor Kevin Evans ya se movía. No corrió, pero se movió con una velocidad y determinación que hizo que todos en la oficina diáfana se detuvieran y se quedaran mirando. Pasó por alto su propia terminal y fue directo a la computadora de red segura en la esquina, una reservada para acceder a archivos personales clasificados. Escribió el nombre, Grant, Stanley T. Pulsó Enter. La pantalla parpadeó y entonces apareció un archivo. Estaba tachado al 90%. Párrafos enteros estaban tachados. Pero las palabras que quedaban eran suficientes para dejar sin aliento. El rostro de Evans. Reservorio elegido. Superviviente. Quinto Grupo de Fuerzas Especiales. Vietnam. Proyecto Gamma. Clasificado. Instructor. Escuela de Francotiradores del Ejército de Estados Unidos clasificado. Y luego, en la parte superior, una sola línea de texto brillante junto a una pequeña foto pixelada de un joven de mirada madura. Medalla de Honor. Congresional. Mención clasificada. Fecha de acción, 2 de diciembre de 1950. Evans dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Se levantó, su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Caminó con las piernas rígidas directamente a la oficina del comandante de la base, el coronel James Davis. No llamó. Abrió la puerta y se quedó en el umbral, interrumpiendo una reunión que Davis tenía con dos contratistas civiles. Señor, dijo Evans. Con la voz tensa. Tenemos un problema. Davis levantó la vista, molesto por la interrupción. ¿Qué ocurre, sargento mayor? Más vale que sea importante. Lo es, señor, dijo Evans. Sus ojos como virutas de acero. Stanley Grant está en una armería del centro, y el gerente está a punto de denunciarlo por ser viejo. El rostro del coronel Davis reflejó una rápida serie de emociones. Primero molestia,
luego confusión, luego una comprensión incipiente, y finalmente, una alarma profunda y escalofriante. Se levantó tan rápido que su propia silla golpeó contra el aparador que tenía detrás. «Trae el coche», le dijo a Evans, con una orden baja y peligrosa. «Trae a mi guardia de honor y 2 unidades de la policía militar». Ahora, se volvió hacia los desconcertados contratistas. «Caballeros, esta reunión ha terminado». De vuelta en la armería Illis, Ellen disfrutaba de su poder. La verificación de antecedentes había resultado limpia, por supuesto, pero no iba a decírselo a Stanley. Había decidido rechazar la venta por principios. Era su tienda, sus reglas. «Bueno, Stanley», dijo, alejándose de la computadora con una sonrisa triunfante, «parece que tu historial está limpio, pero eso no cambia los hechos. No me siento cómoda vendiendo un arma de este calibre a un hombre de tu avanzada edad. Es un asunto de seguridad pública, así que tendré que rechazar la venta». Stanley simplemente asintió, con el rostro indescifrable. Buscó su billetera y sus identificaciones. Dijo Ellen, poniendo su mano sobre la de él. «No tan rápido. El hecho de que estés aquí intentando comprar un rifle de uso militar a tu edad, francamente, es preocupante. Creo que tengo la responsabilidad de hacer una llamada, quizás un chequeo de bienestar, para asegurarme de que estás bien atendido, de que estás ahí». Se tocó la sien significativamente. «Voy a tener que pedirte que esperes aquí. Voy a llamar a la policía, por tu propio bien, ¿entiendes?». Esto era todo. El último insulto imperdonable. Ella amenazaba con arrestarlo o internarlo, tratándolo como a un niño, un objeto defectuoso que debían manejar las autoridades. El hombre del chaleco táctico ahora sonreía abiertamente, disfrutando del espectáculo. Kyle, el joven empleado, parecía estar a punto de vomitar. Thomas Ricker, todavía junto al perchero de camuflaje, simplemente observaba la puerta principal. Su mandíbula apretada. Stanley no dijo nada. Solo la miró, y por primera vez, Ellen sintió un atisbo de duda. Había algo en su mirada, una quietud que trascendía el miedo de un hombre que había atravesado los peores infiernos del siglo XX y había salido airoso. Antes de que pudiera contestar el teléfono, un sonido extraño rompió el silencio de la tienda. Era el sonido de neumáticos sobre el pavimento, muchos de ellos moviéndose en perfecta sincronización, un zumbido sordo de potentes motores. Entonces, el destello rítmico de luces rojas y azules pulsó a través de los grandes escaparates de la tienda, bañando toda la sala de exposición con silenciosos y urgentes destellos de color. 2 Suburbans negros y una patrulla de la policía militar habían entrado en el estacionamiento, formando una imponente fila frente a la tienda. No habían usado las sirenas, una omisión que de alguna manera resultaba más intimidante que si las hubieran usado. Las puertas se abrieron al unísono. El coronel Davis con un uniforme impecable de clase A y medallas relucientes en el pecho, descendió del vehículo delantero. Lo flanqueaban el sargento mayor Evans y 2 policías militares de rostro adusto y uniforme completo. La campana de la puerta de la tienda sonó suavemente al entrar los 4 hombres. La temperatura del aire pareció bajar 20 grados. Todos en la tienda, Ellen, Kyle y los otros 2 clientes, se quedaron paralizados. La autoridad abrumadora que acababa de cruzar la puerta era una fuerza física. La mirada del coronel Davis recorrió la sala, despidiendo a todos al instante hasta que se posó en Stanley Grant. Una mirada de profunda y manifiesta reverencia se dibujó en el rostro del coronel. Avanzó a grandes zancadas, sus zapatos lustrados resonando en el suelo de cemento. Ignoró por completo a Ellen, pasando junto al mostrador como si fuera un mueble. Se detuvo exactamente a 3 pasos de Stanley.
En la habitación en completo silencio, el coronel Davis juntó los talones con un sonido como el de un disparo de fusil. Levantó la mano derecha en el saludo más brusco y perfecto. Jamás había presenciado. No fue un gesto de respeto superficial. Fue un acto de absoluta deferencia. El señor Grant, la voz del coronel era clara, fuerte y llena de un respeto que rozaba la humildad. Coronel James Davis, comandante del fuerte Hamilton, señor, es un honor conocerlo finalmente. Tras él, el sargento mayor Evans y los dos policías militares se pusieron firmes y se rindieron. Stanley miró al coronel y una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios. Asintió lentamente, casi con cansancio. Descanse, coronel. Los 4 soldados se relajaron, pero su postura permaneció erguida, con la atención centrada únicamente en el anciano de la camisa de franela. Ellen estaba de pie detrás del mostrador, boquiabierta, mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Esto no podía ser real. Aquel anciano decrépito estaba siendo saludado por un coronel de pura cepa. El coronel Davis se giró ligeramente, no para dirigirse directamente a Ellen, sino para hablar en nombre de todos los presentes. Su voz adquirió un tono formal y declamatorio. Para quienes no lo sepan, comenzó, con la mirada fija en Stanley. Están en presencia de un héroe estadounidense. Stanley Grant se alistó en el ejército de los Estados Unidos en 1948. Luchó con la primera división de marines en la batalla del embalse de Chosin, donde fue uno de los pocos que salió ileso de una trampa que se cobró miles de vidas estadounidenses. Fue allí, en una cresta helada, donde, sin ayuda de nadie, mantuvo a raya a un pelotón enemigo, salvando la vida de una docena de hombres heridos de su compañía. Por esa acción, el presidente Truman le otorgó la Medalla de Honor. Una exclamación colectiva recorrió la tienda. El hombre del chaleco táctico parecía haber sido alcanzado por un rayo. Thomas Ricker sintió una oleada de orgullo feroz y justificado. El coronel no había terminado. Después de Corea, el señor Grant se convirtió en uno de los primeros miembros de las fuerzas especiales del ejército. Sirvió múltiples misiones clasificadas en el sudeste asiático, operando tras las líneas enemigas en condiciones inimaginables. Cuando finalmente regresó a casa, no se retiró. Se convirtió en el instructor principal de puntería en la escuela de francotiradores del ejército en Fort Benning, donde entrenó a generaciones de los mejores soldados de este. El rifle que intentaba comprar hoy, señaló el M1 de la pared, era una petición personal mía. Abrimos una nueva exposición en el Museo Militar de Fort Hamilton y el señor Grant, como principal experto en armas de fuego militares históricas estadounidenses, accedió amablemente a adquirir y preparar la pieza para nuestra exhibición. Finalmente, volvió la mirada hacia Ellen. Sus ojos no reflejaban ira. Eran fríos, inertes, llenos de un desprecio glacial. Y usted, dijo, bajando la voz a un susurro que de alguna manera era más fuerte que un grito, iba a llamar a la policía, por su propio bien. El rostro de Ellen había pasado de la suficiencia a la confusión, a la palidez. Parecía un fantasma. Yo no lo sabía, balbuceó. Él solo miraba. Parecía viejo. El coronel terminó por ella. Uno juzga un libro por su portada, y no tiene ni idea de la biblioteca a la que acaba de insultar. Antes de que pudiera continuar, Stanley levantó una mano frágil. Ya basta, coronel. Todas las miradas se volvieron hacia él. Su voz seguía siendo tranquila, pero dominaba la sala. Miró a Ellen, no con ira ni triunfo, sino con una profunda y cansada tristeza. Señora, dijo, el respeto no se da a la gente por el uniforme que llevan o las medallas que llevan. Se da porque son seres humanos. El joven que empaqueta sus compras,
la mujer que limpia su oficina, el anciano que quiere comprar un rifle, todos merecen la misma dignidad básica. Esa es la lección. Espero que la aprendan algún día. Mientras hablaba, tocó distraídamente el cuero desgastado de su billetera sobre el mostrador. La imagen volvió a brillar en su mente, nítida y clara. El joven sargento Frank Miller, de 19 años, agonizando en la nieve, sus últimas palabras fueron una súplica susurrada para decirles que luchamos con uñas y dientes. La billetera no era solo un contenedor para su identificación. Era una promesa que había mantenido durante más de 70 años. Una promesa de vivir una vida digna de la que Frank había perdido. El coronel Davis asintió rígidamente. Se giró. De vuelta con Ellen. A partir de este momento, todos los contratos de adquisición entre Fort Hamilton y Aegis Armory quedan rescindidos. No haremos negocios con un establecimiento que trata a los héroes de nuestra nación con tanto desprecio. Sargento mayor, pague a la mujer por el rifle. El sargento mayor Evans dio un paso al frente, sacó una tarjeta de crédito del gobierno y completó la transacción en un silencio sombrío. Ellen, moviéndose como un robot, empaquetó el rifle. Los policías militares tomaron posesión de él. El coronel se volvió hacia Stanley. Señor, ¿nos permite llevarlo a casa? Stanley asintió. Me encantaría, James. Mientras los soldados escoltaban respetuosamente a Stanley Grant fuera de la tienda, la campana sonó su partida. El resto de la gente se quedó en un silencio atónito y resonante. 3 semanas después, Ellen trabajaba en el turno de noche en un restaurante a 32 kilómetros del pueblo. La historia se había vuelto viral a nivel local. Los videos grabados por el hombre del chaleco táctico que ahora intentaba hacerse pasar por simpatizante estaban por todas partes. Su negocio se había derrumbado en cuestión de días. Esto era todo lo que podía hacer. Encontrar. Llevaba el pelo suelto, la cara pálida sin maquillaje y su uniforme era un delantal barato de poliéster manchado de café. Sonó la campana de la puerta del restaurante. Un anciano con camisa de franela entró y se sentó en la barra. Era Stanley Grant. Ellen se quedó paralizada, con una cafetera temblando en la mano. Pensó que estaba allí para regodearse, para restregárselo por última vez. Pero él solo miró el menú. Solo tomaré una taza de café solo, por favor, dijo, con la misma voz que en la tienda. Dijo, tranquilo. Le temblaban las manos. Sirvió el café y lo colocó frente a él. Él sonrió levemente. Gracias, dijo. Bebió su café en silencio, observando el tráfico pasar por la ventana. Cuando terminó, dejó un billete de $10 en la barra, más que suficiente para el café, y se levantó para irse. Que tenga una buena noche, dijo, y salió. Ellen se quedó mirando el billete de $10. Lo vio alejarse. De vuelta. No había venido a vengarse. Había venido a tomar un café. La había tratado con una dignidad sencilla y básica. Lo mismo que había dicho, la lección impartida no con un grito sino con un gesto silencioso, le cayó como un golpe físico. Por fin lo entendió. Y por primera vez en mucho tiempo, Ellen sintió una profunda y dolorosa vergüenza. Era un comienzo. Las historias de héroes como Stanley Grant nos rodean, ocultas a simple vista. Son nuestros vecinos, nuestra familia y los desconocidos silenciosos con los que nos cruzamos en la calle.